Pastor Juan Carlos Ulloa les saluda. Oro para que muchas almas, muchos corazones estén siendo tocados por el conocimiento de la verdad. Como dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Seguimos compartiendo acerca de los atributos morales de Dios. Ya vimos que Dios es amoroso, es misericordioso, es fiel, es justo, es bueno. Hoy queremos ver otro de los atributos de Dios, uno de los más maravillosos, y es que Dios es santo. Santo significa que Dios es diferente. No hay otro Dios como Él. Eso dice Isaías 44:8 y 1 Samuel 2:2. Y Él no se asemeja a los otros dioses, porque los otros dioses no son dioses, como dice Isaías 37, del 19 al 20, sino falsos dioses, dioses de madera, de yeso, de palo, demonios que engañan a la humanidad por generaciones. Como dice el apóstol Pablo, el que adora a los ídolos está adorando realmente a los demonios. No hay otro Dios como el único Dios verdadero. Dios es 3 veces santo. Cuando Isaías vio al Señor, los ángeles repetían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Isaías 6:3. Y cuando Juan ve al Señor en el trono, también estaban diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 4:8. Cuando habla de Dios, de sus atributos, dice que Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es justo. Pero cuando habla de que Dios es santo, lo dice 3 veces. Dios es santo, santo, santo. Es decir, ahí está el misterio de la Trinidad. Un Dios trino que es 3 veces santo. Por eso es importante lo que estamos diciendo aquí. Santo significa también apartado o separado. La pureza y perfección moral de Dios refleja su carácter santo. Dios es total y absolutamente separado y apartado de todo pecado e inmoralidad. Dios no puede pecar jamás, pues es perfecto y absolutamente puro, por lo cual no puede soportar el pecado. Entonces, santo significa diferente, no hay otro como Él. Él es único, Él no se asemeja a los otros dioses. Pero santo también significa apartado. ¿Pero apartado de qué? De la maldad, del pecado, de la malicia, de la impureza, de la inmundicia, de la inmoralidad. Eso significa que Dios es santo, está apartado de todo lo malo. Él es el bien en toda su esencia, Él aborrece el mal. Aunque el pecado y la inmoralidad del hombre lo separa de la presencia de Dios, como dice Isaías 59:2, sus pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y Romanos 3:23, como dice, ¿verdad? Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Aunque el pecado y la inmoralidad del hombre lo separa de la presencia de Dios, sin embargo, Él nos ama a pesar de ser pecadores. Y por eso nos reconcilia en la sangre de su Hijo Jesucristo. Dios nos ama no porque somos pecadores, como algunos dicen, Dios ama al pecador. No, Dios nos ama a pesar de ser pecadores. Dios no nos creó pecadores. El pecado lo heredamos del primer hombre que pecó y cayó. Dice, el pecado entró al mundo por un hombre, dice Romanos 5:12. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores. Adán pecó, todos hemos pecado. Adán murió, todos tenemos que morir. Pero así también Cristo resucitó y en Él todos los que creen serán resucitados, dice la palabra de Dios. Dios es magnífico en santidad. Santo es su nombre. Sus palabras son santas. Cuando dice Dios es magnífico en santidad, lo encontramos en Éxodo 15:11. Su nombre es santo, como dice Lucas 1:49. Sus palabras son santas, dice Jeremías 23:9. Por lo cual le pide también al hombre vivir en santidad, es decir, ser diferente en medio de un mundo pecador y ser apartado y separado del pecado. Como dice Levítico 11 del 44 al 45,
y 20-26, y lo encontramos en 1 de Pedro 1, del 15 al 16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Dios es santo y por eso nos pide a nosotros de ser santos. ¿Y qué significa ser santos? Ser diferentes a cualquier persona de este mundo que vive como si Dios no existiese, que vive en la impiedad, que significa no respetar a Dios, no honrar a Dios, que vive en la iniquidad, que significa rebelarse abiertamente contra Dios, como aquellos que se declaran ateos o rechazan a Dios. Dios quiere que seamos diferentes a ellos, que brillemos como luminares en medio de una generación maligna y perversa, dice también la palabra de Dios. Y Él quiere que nosotros seamos apartados, separados del pecado. Ojo, no de los pecadores. Eso hacían los fariseos, los saduceos. No se acercaban a las prostitutas, no se acercaban a los ladrones y cobradores de impuestos, no se acercaban a los extranjeros porque se iban a contaminar, y aborrecían a las personas que no practicaban su religión, los discriminaban, los marginaban, los despreciaban, los rechazaban y se apartaban de ellos. El Señor Jesús dijo que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero mientras que estemos en este mundo somos luz y sal en este mundo, en esta tierra. Debemos apartarnos del pecado, de la inmoralidad, de la maldad, de la inmundicia, de la impureza, de todo lo que Dios aborrece. Pero debemos acercarnos a las personas. Jesucristo dijo que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tenemos que acercarnos a esas personas caídas para levantarlos con el mensaje de salvación y con el amor de Jesucristo. Debemos decirle al mundo que hay un Dios que, aun siendo pecadores, los ama y envió a su Hijo a morir por ellos. Eso significa ser santo. En Josué 24, del 19 al 24, encontramos algo muy lindo. Dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servir. Luego dice: y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Josué 24, del 19 al 24. El pueblo de Israel está diciendo: nosotros vamos a servir a Jehová. Él dice: ustedes no van a poder servirle. Él es un Dios santo y celoso. Si ustedes lo dejan por otros dioses, así como les hizo bien, les va a hacer mal. Y eso es lo que dicen algunos textos. El Señor se va a volver enemigo de ustedes si lo abandonan. Y en Isaías dice eso: Jehová se volvió su enemigo. Así como Dios trató a los enemigos de Israel. Mire las plagas en Egipto, mire el ejército hundido ahí en el mar. Mire todas esas cosas que sucedieron con los enemigos del Señor. Cómo fueron asolados, cómo fueron destruidos. Y el Señor le dice a Israel: yo te voy a tratar de la misma forma si tú te apartas de mí, si tú te vas detrás de otros dioses. Esa es la santidad de Dios y ese es el celo del Señor. Cuando Dios dice que Dios es celoso, no dice que Dios es celópata. Hay que diferenciar eso. Hay hombres que son celópatas, hombres y mujeres, enfermos de celos. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen rabo de paja, o porque muchas veces el ladrón juzga por su condición, o muchas veces porque tienen bastante caída su autoestima y no tienen valor propio. Pero no está hablando de eso cuando dice que Dios es celoso. Dios nos cela con un amor tan grande que Él no quiere que nosotros nos contaminemos, que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Eso habla del celo de Dios que nace de la santidad de Dios. Si usted ha decidido seguir al Señor, recuerde que Él es un Dios santo y celoso y quiere que usted sea igual. Jesús fue muy celoso de su Padre. Por eso, cuando entró al templo y vio que habían hecho una cueva de ladrones, creo que es la única vez en que la Biblia nos enseña que se llenó de ira
y en esa ira purificó el templo de su Padre. Él hará lo mismo con nosotros y convertimos este templo en una cueva de ladrones. Recuerde, Dios es santo, 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 que significa diferente a los otros dioses, que son falsos dioses, que son demonios. Pero también significa apartado de todo lo que es el pecado, de todo lo que es la maldad, de toda la inmoralidad e inmundicia, de toda la injusticia. Y Él quiere que usted y yo seamos santos porque Él es santo. Otro atributo moral de Dios, hemos visto que Él es amoroso, misericordioso, fiel, justo, bueno, santo, y Él es paciente. El pecado es una ofensa directa a Dios, como dice el Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Como diría el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, en Lucas 15:21. El pecado lastima y produce dolor en el corazón de Dios. Como dice Génesis 6:6, que Dios miró la maldad del hombre y sintió dolor en su corazón. Dios es santo y aborrece el pecado, como hemos visto en algunos textos. Dios es justo y juzga con justicia, dice el Salmo 98:9. Él pagará a cada uno según sus obras, dice el Salmo 62:12. El castigo por el pecado es la muerte, como dice Romanos 6:23. Pero Dios es amor y misericordioso, es compasivo, clemente y piadoso, como lo dice Jeremías 31:3, Isaías 63:9 y Salmo 25:6. Dios nos ama aún siendo pecadores, como dice Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Juan 3:16, usted lo sabe, de tal manera ha amado Dios a la humanidad, esa humanidad pecadora, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el amor de Dios. Dios no desea la muerte del impío, como dice en Ezequiel 18:23. ¿Quiero yo la muerte del impío? No, dice el Señor, que si él se apartare de sus malos caminos, va a alcanzar la misericordia del Señor. El Señor no nos castiga como merecen nuestros pecados. Como dice el Salmo 103, el 10, el 11 y hasta el 17, dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Es la razón por la cual estamos diciendo que Dios no nos castiga, Dios no nos juzga conforme a nuestros pecados. Dios no nos da lo que merecemos, sino que es misericordioso, clemente, compasivo, y nos da la salida, y nos da el perdón en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y es lo que encontramos aquí, donde dice Salmo 130, del 3 al 4. Jehová, si mirare los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Dios es paciente, y en su paciencia Él nos da de su misericordia antes que de su juicio. Él nos ofrece primeramente el perdón, la salvación. El Señor es clemente y compasivo, y no derrama su ira sobre el pecador, sino que es lento para la ira. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, dice el Salmo 145:8. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, o sea, paciente, y grande en misericordia y verdad. Éxodo 34:6. La paciencia de Dios es para nuestra salvación, dice 2 Pedro 3:15. Pues Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, como dice 2 Pedro 3:9. Y en Romanos 2:4 dice que la paciencia de Dios, su longanimidad, nos conduce al arrepentimiento y no debemos menospreciarla, sino que debemos aprovecharla. Como dice: si escuchares hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque hoy es día de salvación. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2, del 4 al 5. La paciencia del Señor hacia nosotros se refleja en su grande misericordia. Él no nos trata como merecemos. No nos derrama esa ira y nos termina como a Sodoma y Gomorra, como a los hijos de Aarón, como a Usa, como al rey Usías que quedó leproso, o como a Saúl que lo desechó. No, sino que en su gran misericordia Él nos llama al arrepentimiento y nos dio el camino a esa salvación que es Jesucristo. Por eso Miqueas 7 del 18 al 19 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Qué maravillosa es la misericordia del Señor. Que Dios como tú, que perdona la maldad. En Dios hay perdón, en Dios hay compasión, hay misericordia. Él está dispuesto a perdonarnos. Él conoce nuestro corazón, Él sabe que somos polvo, como dice un texto, que somos gusano y no hombre, dice Job. Por eso Él nos ama y quiere perdonarnos. Él olvida el pecado. Él dice: sepultaré vuestros pecados en lo profundo del mar, no me acordaré más de sus pecados. En Cristo Jesús nuestros pecados son borrados por su sangre. Él no retiene para siempre su enojo, no es un Dios resentido, no es un Dios con falta de perdón, no es un Dios enojado. Él es un Dios misericordioso, Él es un Dios que nos da perdón, Él se deleita en misericordia. No sé en qué se deleita usted, pero Dios se deleita en misericordia. Dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ni con toda la tecnología moderna pueden sacar el Titanic de profundidad del Atlántico. Imagínense, tampoco podrá sacar nuestros pecados porque están sepultados más profundo de la mar. El diablo nos lo quiere recordar, pero recuerda tú que tus pecados están sepultados en lo más profundo de la mar. El Señor dice: echado tras mis espaldas todos tus pecados. Muchos interpretan que Jesús cargó en su cuerpo nuestros pecados en la cruz. Otros interpretan que Dios cogió como cuando tiras algo por detrás de ti y ya no quieres volver a saber de eso. Pero Jesús llevó nuestros pecados en la cruz y Dios ya no se acuerda de tus pecados porque han sido lavados con la sangre de Jesucristo. Por eso es importante que tú tengas a Jesucristo en tu corazón, que lo reconozcas como el Señor y Salvador de tu vida, para que tú puedas disfrutar del perdón que Dios tiene para ti. Quiero terminar con Jeremías 9, del 23 al 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que si hay algo en lo que te puedes jactar, alabar, decir: de esto me puedo sentir orgulloso, en el sano concepto de orgullo, es en entender y conocer a Dios. Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Qué importante es entonces entender y conocer los atributos morales de Dios, porque el propósito de todo esto es que usted desarrolle también ese carácter. Dios es amoroso, usted necesita ser amoroso. Dios es misericordioso, tenemos que ser misericordiosos. Dios es bueno, usted necesita practicar la bondad, ser benevolente, benigno. Dios es fiel, tenemos que ser fieles a Dios. Dios es justo, tenemos que practicar la justicia. Dios es santo y nos llama a ser santos como Él es santo. Y Dios es paciente y quiere que nosotros seamos iguales, que no seamos personas dominadas por la ira, por el resentimiento, por el enojo, por la falta de perdón, sino que seamos misericordiosos, que sepamos perdonar
que sepamos olvidar las ofensas, sepultarlas en lo profundo de la mar. El Señor dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Es decir, cada mañana Él te dice, mira, borrón y cuenta nueva, vamos de cero. Y Él quiere que nosotros hagamos lo mismo con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros vecinos. La misericordia del Señor son nuevas cada mañana y Él quiere que nosotros practiquemos esa misericordia, que seamos pacientes.